Villavicencio ha manifestado su apoyo a esta reforma parcial, así también a que sea tramitada al interno de la comisión ocasional ya existente. En el uso de la palabra, la legisladora Geraldine Weber. La Policía Nacional es interesante, pero no soluciona el problema. Estoy a favor, definitivamente yo creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben de trabajar siempre mancomunadamente y hemos visto que lo han hecho y el estado de excepción lamentablemente no ha significado nada. Les voy a explicar por qué. Durante el tiempo de excepción las fuerzas del SNAI pusieron todo su capital humano a trabajar dentro de las cárceles. Todas las ciudades, las diferentes provincias estuvieron abandonadas. No se sintió las Fuerzas Armadas en las calles, no se sintió la policía realmente, se sintió un abandono total. Entonces hablamos de que el presidente Lasso pide esta reforma de la Constitución, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que puedan colaborar conjuntamente contra el crimen organizado, que estoy de acuerdo con lo que el colega mencionó. Claro, hay un narcoestado. Vivimos a la par del estado de Lasso con un narcoestado. Pero aquí hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta. Si la consulta popular cuesta 18 millones de dólares y los problemas son del narcoestado, empecemos por trabajar con centros de privación de libertad suficientes que cuestan menos de la consulta popular para que puedan categorizarse, para que puedan censarse, para que puedan de esta manera minimizar el impacto actual de narcotraficantes en las calles del Ecuador. También hay que ver una cosa, el presidente Lasso dijo que iba a derogar la tabla del consumo de drogas. Hay muchos colegas que no están a favor, que no han visto las realidades en las calles, que este decreto presidencial para derogar la tabla de drogas ayudaría a aliviar bastante el dolor social. ¿Por qué? Porque esta tabla de drogas le dice a un joven, usted tiene derecho a tener una cantidad de drogas en su bolsillo. Resulta que ese joven con ese derecho puede también vender. Los narcotraficantes y los microtraficantes entran en los colegios, pueden reclutar nuevos jóvenes y vemos un aumento de ese negocio lucrativo de los grandes mafiosos, de ese narcoestado alterno a un estado ausente. Entonces, para encontrarle fórmulas a una solución para el país que se encuentra sometido a la delincuencia, hay que poner la mirada en los centros penitenciarios. ¿Cuántas veces no se le ha sugerido al presidente de la República que concesione la administración de los centros penitenciarios? No le interesa. Que cense por lo menos el censo, que cense el centro penitenciario de Guayaquil, que clasifique a los privados de libertad. No han hecho nada. Esa es la voluntad política. Pero sin embargo, pensamos que cuando hubo estado de excepción 7 veces en el Ecuador, se solucionó algo, no pasó nada. Las fuerzas estaban en los centros penitenciarios, que aún siguen abandonados, que aún no tienen una real rehabilitación, que la policía sí. Se ha visto que han mejorado en numérico, que han mejorado en capacidades, en instrumentos como pistolas, armas, en dotaciones, de acuerdo, han mejorado, pero no es suficiente. Cuando hablamos de prevención, hay que prevenir en los barrios. Las Fuerzas Armadas tienen un lugar estratégico para trabajar, que son las fronteras, tienen sus diferentes asignaciones, diferente a la policía. Pero ¿qué estamos haciendo en las comunidades, en los barrios donde habitan y pululan las bandas criminales? Ese es el problema. No hay un trabajo mancomunado con los consejos barriales, no hay un entrenamiento apropiado para la policía aún y seguimos viendo en aumento las extorsiones, porque la gente ya no invierte, la gente deja el Ecuador, se va a otro país porque son amenazados constantemente por estas bandas. Y ahí no operan las Fuerzas Armadas, ahí no opera la policía. Tenemos que adecuar las leyes, endurecer las leyes para que baje la criminalidad y los delitos. De ahí también tenemos otro grave problema. No hay inversión en educación, no hay empleo. Entonces, el estado alterno coge a sus hijos, un estado alterno del narcotráfico, como padre, acoge y adopta hijos. Tiene 30 segundos, y los recluta. Y vemos un estado abandonado. Yo quería concluir que si no hay políticas públicas de seguridad, duras, severas, seguirá reinando el narcoestado y aquí nadie debe de venir a buscar culpables.
porque tenemos responsables, tenemos un gobierno que tiene que dar la cara, que 18 millones de habitantes le dimos el voto porque pensábamos que tenía soluciones y ha pasado 1 año, 8 meses y vemos más de lo mismo. Muchas gracias, que Dios nos ampare.